Buenas tardes, mi nombre es Betty Yolanda López Zapata y les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión, donde les presento el panel que lleva por nombre Universidad Digital, cómo resolver el desafío de la transformación digital en la IES. En esta ocasión nos acompaña el maestro Jorge Palacios Elizalde, director de proyectos especiales del Instituto para la Transformación Digital de las Organizaciones Educativas AC. Y los expertos que lo acompañan en el panel son la doctora Lourdes Galeana de la O, directora general del Instituto para la Transformación Digital de las Organizaciones Educativas AC, el doctor Miguel Ángel Celestino Sánchez, director de Analítica de Datos del Instituto para la Transformación Digital de las Organizaciones Educativas AC, el doctor Jesús Covarrubias, director de Tecnologías Emergentes del Instituto para la Transformación Digital de las Organizaciones Educativas AC. Adelante, maestro Jorge Palacios Elizalde. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos, bienvenidos. Estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes, compartiéndoles los conocimientos y las experiencias de nuestros expertos panelistas en un tema tan delicado el día de hoy como es esta transición de cómo veníamos funcionando y en particular en las instituciones de educación superior, cómo se venía haciendo docencia y ahora que de manera, digamos, intempestiva irrumpieron todas las tecnologías digitales para empezar a paliar y a generar valor en medio de la contingencia sanitaria. El día de hoy nos acompaña y agradecemos su presencia a la doctora Lourdes Galeana de la O, que tiene una amplia trayectoria en temas de cómo educar a distancia, cómo evaluar el conocimiento a distancia, pero desde un punto de vista científico. Doctora, ¿nos quiere contar brevemente un poco qué la trajo hasta acá? Bueno, para mí creo que es un tema que siempre me ha apasionado desde que ingresé del área de docencia a la de tecnologías de información. Y haberlas utilizado desde el campo docente, el campo de la investigación y el campo de desarrollo, creo que siempre se ha convertido en un tema importante y clave. Y al ver cómo ha evolucionado, considero que estamos viviendo, es cierto, una etapa fascinante, también por la oportunidad que nos ofrecen para realizar el cambio. Y esa motivación es la que me trae ahora precisamente a participar con ustedes. Muchísimas gracias, doctora. También le damos la bienvenida al doctor Jesús Covarrubias. Él es, entre otras cosas, él es especialista en todos estos temas de lo que hoy llamamos tecnologías emergentes. Bienvenido, doctor Jesús. Y un poco también, usted nos va a estar hablando de el impacto de estas tecnologías justo en el proceso educativo. Sí, ¿qué tal, Jorge? Pues, como comentas, a mí me encanta la tecnología. Soy un apasionado de la misma porque considero que es la herramienta que nos permite mejorar la condición de todos los seres humanos. A través de la tecnología es que precisamente se convierte en una herramienta y motor de cambio para ellos. Entonces, siempre he estado interesado y me ha gustado tratar de estar a la vanguardia tecnológica en temas de tecnología, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Jesús. Y también tenemos al doctor Miguel Celestino, por ahí está. Doctor. Bueno. Disculpa, se me había ido el audio. Oh, adelante, bienvenido, doctor. El doctor Celestino es profesor e investigador de estadística multivariante aplicada al estudio de la psicología y de las ciencias sociales. Él nos estará compartiendo justo los avances que se ha tenido desde estas de ciencias al problema que estamos viviendo el día de hoy, tratando de resolver, que es cómo educar con eficacia, generando una gran experiencia para los participantes. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. El área que me toca a mí ha sido para mí un aspecto muy importante desde el punto de vista de cómo hemos los profesores adaptado todos estos tipos de cambio y toda la problemática que nos lleva. Eso es lo principal que me he dedicado a investigar. Bienvenido, doctor, muchas gracias. Bueno, y para ir abriendo boca y para ir, aprovechar estos pocos minutos que vamos a estar al aire con nuestros amables asistentes, quisiera comenzar preguntándoles justo esto: ¿cómo impacta la docencia y el proceso educativo en general todos estos temas digitales? Y en ese sentido, ¿cuáles son las dificultades y cómo se están resolviendo o cómo proponen ustedes resolver este impacto para que realmente podamos usufructuar las tecnologías
generando valor y una buena experiencia. Doctora Lourdes. Sí, bueno, pienso, y lo que hemos visto creo que nos está dando una gran evidencia de lo que está pasando. Primero, a nivel mundial, la educación, como la salud y la transición energética, creo que son uno de los 3 sectores que mayor potencial de crecimiento tendrán sobre estos próximos 20 años. Y estos sectores están marcados totalmente por la transformación digital. Hemos visto que tanto el sector salud como la energética se han transformado en los últimos días y años, ¿verdad? Porque desde 6 años acá esto ha sido muy rápido. Las prácticas de capacitación y educación generalmente no han cambiado. Entonces, así, hemos visto que la universidad como concepto, desde el proceso de Bolonia en el siglo XIV, realmente es el lugar menos innovador de toda la sociedad. No nos hemos movido. Y esto se ha demostrado, ha quedado muy patente en esta crisis global que hemos estado viviendo. Tanto demográfica, económica, política, profesional, social, personal, y todas estas crisis convierten todo esto en una gran crisis global que representa desafíos y que debemos de enfrentar todas ellas. Sin embargo, todas ellas van a requerir el uso masivo de nuevas tecnologías y principalmente, lo menciono porque es el área que nos compete, y la tecnología digital en la educación y la formación permanente. Son 2 grandes aspectos que yo los veo como algo sumamente importante que hay que atender. Principalmente hemos visto que el desarrollo de esos cursos abiertos y en línea a escala global y la aparición de nuevos actores en la formación, equipados con modelos digitales masivos, demuestran que el sector educativo vivirá una auténtica revolución. Y entraremos un ciclo donde nosotros nos vemos impactados por la tecnología, pero al usarla y empezar a conocerla y introducirla en nuestra vida diaria como profesionales, también vamos a influir sobre ellos. Los impactos serán considerables, como los vamos a ver durante estos minutos, y la cadena de valor que podrán aportar a la formación en todos los actores que participamos en ella, ya sea en las prácticas o en nuestra propia formación. La educación en sentido amplio ya está experimentando un efecto real y tenemos que reconocerlo en la disrupción digital, y además hemos visto que hay una desintermediación entre sus actores, preferentemente entre alumnos, docentes, instituciones educativas, instituciones certificadoras y empleadoras. Y todo esto, ¿cómo está impactando? Y lo puedo decir y remarcar, de manera desafiante al modelo universitario actual y en especial a nosotros los docentes, que somos parte importante de todo este sistema. ¿Cuáles son las condiciones para que los docentes tengamos éxito en esta transformación y sea para nosotros una oportunidad para generar valor? Creo que los minutos que nos vamos a llevar discutiendo no alcanzan, pero sin embargo trataremos de tocar aquellos puntos que son relevantes, principalmente donde los docentes tenemos que reconocer con un gran valor y con los pies bien puestos en la tierra, en primera, que no estamos formados y aceptando el reto de esta crisis como debería de ser. Adelante. Muchas gracias, doctora. Doctor Celestino, el panorama que nos describe la doctora, pues estamos en crisis, ¿no? Esta intimación de nuestra relación como personas con los ceros y los unos nos pasa una factura de distintos tipos como personas. Quisiera ilustrarnos sobre eso, doctor. Claro que sí. Uno de los principales problemas que tenemos, los profesores principalmente, es lo que se conoce como el síndrome de burnout. El síndrome de burnout fue presentado por primera vez por el doctor Herbert Freudenberger, que en 1974 en un hospital de trabajo en una clínica de toxicomanos ahí en Nueva York, se presentó por primera vez este síndrome. Y este síndrome se presenta en personas que tienen mucho contacto con otro tipo de personas que perdonando la expresión, que están en contacto directo con servicio. Entonces nosotros como profesores
generalmente tenemos nuestro servicio que muchas veces nos afecta a nosotros, nos agota y genera un tipo de estrés. Si eso que lo tenemos nosotros presentado y analizado desde 1974, que hemos estado investigando hasta la fecha, por primera vez la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de burnout, lo presenta como enfermedad que empieza a ejercerse ya como enfermedad clara el 1 de enero, como clasificación de enfermedad, el 1 de enero del próximo año. O sea que esta enfermedad emocional, mental que teníamos, no se había dado la importancia, la relevancia existente. Ahora imaginémonos en un escenario en donde entramos al proceso de transformación que tuvimos que hacerlo a fuerza por esta pandemia. Imagínense cómo nos va a afectar a nivel profesores. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos en cierta obsolescencia tecnológica, en esa transformación. Imagínate el estrés que nos pueden manejar como profesores, como gente que muchas veces pensamos en los demás y en nosotros no, como profesores. Y eso nos produce un alto agotamiento emocional, una despersonalización, alta despersonalización y una baja autoestima. Entonces, con esos tres factores lo que representa inmediatamente es es caldo cultivo para el síndrome de burnout. El síndrome de burnout, ¿qué es? Entonces, es un estrés para el profesor, ya es una enfermedad mental. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tenemos que atacarlo eso, para los que ya estábamos. Ahora con este cambio, imaginémonos qué escenario nos presentan. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos ser funcionales, pero somos unos ignorantes funcionales. ¿Por qué? Porque las nuevas tecnologías no las hemos desarrollado y nos hemos enfrentado a unas nuevas tecnologías que nos vamos a enfrentar a unas nuevas tecnologías que somos ignorantes, con perdón de la palabra y con perdón de nuestros colegas, pero entramos de lleno a este proceso que veníamos dando paulatinamente, cuando de repente nos avientan a la alberca así de inmediato y el agua está muy fría de acuerdo a lo que estamos viviendo. Entonces, uno de los aspectos importantes, aparte de esto, es atacar a la persona para cubrir ese tipo de enfermedades. ¿Cómo? Precisamente con la misma tecnología puede ser un alto impacto a favor, yo no digo en contra, sino a favor, nada más es cuestión de adaptarnos como profesores. Eso creo que viene muy importante, puesto que todos estos tipos de problemas que ya tenemos van a ser un paliativo, como a través de inteligencia emocional, a través de movimientos de estadísticas, a través de ciencia, pero aplicada también, no nada más a la sociedad, sino también en forma personal, como con inteligencia emocional, como con, ¿cómo se llama? Cómo desarrollar esa inteligencia emocional, que es un concepto interesante. El concepto de inteligencia emocional no es el IQ que manejamos, sino es simple y sencillamente es algo que te va a hacer a ti desarrollar tus emociones, desarrollar parte de. Y cómo, aun cuando estemos enfrente de una pantalla que aparentemente no tenemos el contacto y sin embargo, ahorita lo estamos viviendo, o sea, debemos de tener el contacto con todo el mundo y desarrollar. Y muchas veces no todos estamos adecuados. Bien, creo que eso sería parte de mi aportación, manejarle nada más como el síndrome de burnout y algo de inteligencia emocional. Bien, más adelante regresaremos con usted para que nos diga justo cómo nos podemos, digamos, curar de eso, prevenir de eso, etcétera. Bien, doctor Covarrubias, ¿cómo transformar los métodos de enseñanza con este advenimiento de todas estas tecnologías, doctor? Si nos pudiera ir introduciendo. Doctor, no le estamos escuchando. Sí, pero para mí es una oportunidad única la que se está presentando en donde pues, la resiliencia de todo lo que viene siendo el aparato educativo tradicional tendría que estar a prueba.
El cambio de la educación a distancia se venía dando y la pandemia pues ha acelerado este cambio de manera impresionante. Y ese cambio pues muchos tenemos la idea de que va a quedarse, ya no vamos a regresar a la forma tradicional en la que vivíamos los seres humanos. Entonces pues nos toca adaptarnos a estas nuevas circunstancias. La universidad tiene que entender que compite ahora a nivel mundial con cualquier otra universidad, y así como la universidad compite, pues el maestro que está en el aula también está compitiendo con esos cursos. Sin embargo, yo veo que también es una oportunidad, así como los maestros antes utilizábamos el aula, un libro que nos permitía transmitir el conocimiento, nos permitía generar el conocimiento hacia los alumnos. Ya no solamente contamos con esa herramienta, ahora ya vamos a tener a disponibilidad de nosotros los cursos que en otros lados se están preparando, pero adicionalmente vamos a tener herramientas como por ejemplo la realidad virtual o la realidad mixta, que nos están permitiendo transferir el conocimiento y hacer que los alumnos vivan el conocimiento, no solamente lo conozcan de manera teórica, sino que ahora a través de este tipo de tecnología puedes desarrollar la práctica de los alumnos, y eso ya lo hemos visto en algunos otros lugares, ¿no? Por ejemplo, los simuladores con los que trabajan cuando vas a aprender a pilotear una nave, pues ya ahorita utilizas un simulador y ese simulador es un juego. Entonces, este tipo de herramientas son las que van a estar desarrollándose desde mi punto de vista en todos los lados, y yo creo que vamos a llegar a tener, por ejemplo, un simulador de un caso que quisieras estudiar, por ejemplo, de medicina, que de hecho ya Microsoft tiene desarrollos en ese sentido con HoloLens. Tenemos también, seguramente habrá la posibilidad de desarrollar realidad virtual para poder atender un auto, una persona, un animal, en donde a través de programas los mismos maestros puedan estar verificando que los alumnos estén haciendo las cosas de manera adecuada. Entonces, pues la realidad virtual ayudada de inteligencia artificial podrían estar combinados con el maestro para asegurarse de que el alumno esté recibiendo la información. Y me parece que lo interesante ahora es que pues esa información va a poder ser actualizada de manera mucho más ágil que lo que se hacía antes. Actualizar un libro educativo generalmente se llevaba años en lo que tú podías generar a lo mejor el documento, revisarlo y luego hacerlo llegar a los alumnos. El conocimiento ahorita se va a estar actualizando de manera, pues yo diría que inmediata, porque conforme vayan llegando los conocimientos, los sistemas van a poder ser actualizados, y entonces tanto el alumno como el maestro tendrá acceso a este conocimiento para ir mejorando, y pues la velocidad de cambio será cada vez más alta. Entonces, pues el maestro debe de enfocarse en qué conocimientos les van a ser útiles para poder implementar un mejor curso, una mejor aula. Entonces, habría que buscar todas esas herramientas que se están desarrollando, que se están implementando, y considero yo muy básicas esas 4 que voy a mencionar. Una es la realidad mixta, los sistemas inteligentes, los Big Data o los elementos de Big Data para trabajar todos estos coordinados, y una que también seguramente desplegará mucho en el tema de la educación va a ser el blockchain, porque nos permite tener conocimiento, digamos, distribuido y sobre todo confiable, que esa es una de las cosas que no se ha podido subsanar en el mundo. Hoy en Google buscamos algo y ya no sabemos si es verdadero o falso. Entonces, el blockchain yo creo que nos va a permitir, digamos, de alguna manera crear las certificaciones que se requieren para que el conocimiento pueda ser confiable y saber de dónde provienen esos documentos, ¿no? Estamos hablando de que los maestros se van a ir
transformando paulatinamente de docentes a docentes tecnólogos? No alcancé a escuchar toda tu pregunta. Ah, ¿O a quién la dirigió? Bueno, sí, doctor Jesús, ¿usted cree que con el advenimiento de todas las tecnologías y su impacto, como nos lo acaba de describir, el docente tendrá que convertirse en tecnólogo? ¿Estamos hablando de un docente tecnólogo o algo así? Así lo veo. Se va a tener que convertir las herramientas de tecnologías en una herramienta más que el maestro debe de tener para poder llegar y transmitir correctamente al alumno su información. Ya no es necesario solamente tener el dominio sobre el tema que él domina, sino que ahora va a tener que tener un dominio sobre las herramientas que le van a permitir a él transmitir el conocimiento de la manera más didáctica posible y la mejor para el alumno, ¿no? Muchas gracias, doctor Jesús. Doctor Celestino, el manejo de estas herramientas implica un montón de datos, sobre todo de datos personales. En otros sistemas educativos son legendarios estas bromas entre en serio y en el campo profesional de, pues yo fui el primero de mi clase o yo fui el 10º de mi generación, y hasta ahí llegaba, digamos, el conocimiento que podían tener desde fuera sobre cuál había sido el desempeño, por ejemplo, de un alumno durante su trayectoria de formación. Con esta cantidad de información que se va a tener, que se va a acumular, que se va a manejar cotidianamente, ¿qué desafíos en el manejo de esta información personal se van a presentar ahora, tanto del lado del alumno como del lado del docente, doctor Miguel? Qué buena pregunta es esa, porque efectivamente, a través de ese proceso se lo digo desde el punto de vista de estadística, nosotros generalmente habíamos jugado mucho con una estadística descriptiva, nada más de describir a una persona o una estadística inferencial llegamos. Ahora estamos trabajando mucho en la estadística multivariante. La estadística multivariante determina perfiles, utilizando el Big Data. Acuérdate que antes eso, el dato era la estadística descriptiva, el Smart Data, el dato inteligente, llamémosle ahí, minería de datos, ahora está con Big Data. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tú le hiciste una pregunta a nuestro anterior comentarista de que si nos vamos a volver tecnólogos. La verdad es que no es de que nos vamos a volver tecnólogos, es que no hay otra opción, ya es un uso necesario, ya vamos a dejar de ser unos, perdonando la expresión, unos ignorantes informáticos. Vamos a jugar con eso. Ya los datos todo el mundo tiene ya datos. Ahora es la interpretación o cómo sacar la información de todo ese mundo de datos que tenemos que manejar. Y muchas de las cosas es determinar perfiles. Ahora, esa información debemos de saber cómo controlar la información, porque tenemos que manejar ciertos requerimientos, ciertos requisitos para tener acceso a esa información, porque no todos utilizan esa información para bien, muchos lo utilizan para mal. Y lógico, los mercadólogos se encargan muy bonito de utilizar ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya saben nuestros perfiles. Y una de las cosas es la transparencia de eso, para mi punto de vista, es un arma de doble filo. O sea, es para determinar bien o para inducirte a cosas de consumo que no, muchas veces ni necesitamos ni nada de eso, simple y sencillamente nos están induciendo, nos están llevando. Eso es la protección de datos. Una de las cosas importantes es cómo jugar con esos candados, cómo jugar con la información, cómo dignificar a la persona que se ha convertido en datos, en el dato de eso, cómo hacerlo que sea digno. Y eso es a través de una de las cosas, tal vez me toca la parte más humanista de este proceso de transformaciones, a través de que nunca debemos dejar de pensar en el ser humano que controla a esa información, no la información que controle al ser humano. Bien. Eso creo que sea. Muy interesante, doctor, muy ilustrativo. Ya que anda por ahí por los temas sociales, cuéntenos desde su punto de vista en la educación, qué impacto tienen y van a seguir teniendo todas estas redes sociales en las que
hay mucha información de nosotros y a las que le dedicamos mucho tiempo a lo largo de los días. Qué buena pregunta. Es como ves, si nosotros nos metemos, tenemos en cualquier red social, casi tenemos toda la información. Y un dato curioso, podemos encontrar información de quien tú quieras metiéndote a esa red social. Y ahorita el concepto es de que, ¿por qué el éxito del Facebook? ¿Por qué el éxito de, ¿cómo se llama?, de otras redes sociales, de Google, de todas ellas? ¿Qué es lo que implica? ¿Estamos ahorita preparados para tanta información? ¿Estamos preparados para que nuestros hijos, los más pequeños, de acuerdo a una moral que tenemos cada uno en lo personal, pero a través de una sociedad que está regida a eso, cuánta información positiva tienen los jóvenes? Pero también la pregunta es, ¿cuánta información negativa tienen los niños? Entonces, ¿qué implica? Que tenemos que jugar nosotros con eso. Diría alguien, me acuerdo muy bien de un profesor mío, cuando tengo un problema en cuestión de sistemas de información, dice, lo primero que hago, no le hablo a mi hijo que tiene un doctorado en computación, le hablo a mi nieto que apenas está utilizando esto. ¿Por qué? Porque es generacional todo este tipo de situaciones. El niño ya tiene acceso a una tableta, ya tiene acceso a una computadora. Nosotros no, nosotros la desarrollamos y nos hemos ido adaptando, pero ellos ya nacen con ella. Entonces, nuestro gap de expertise o de habilidad es bastante diferente. Entonces, no es lo mismo una persona de 60 años, de 50 años, empezar a trabajar con informática, a un niño de 4 o 5 años que empezó ya a trabajar con una máquina. El problema es el hilo ese delgadito de la información, ya sea positiva, viéndolo desde el punto de vista positivo o viéndolo desde el punto de vista negativo. Y para eso tenemos datos, o sea, datos en el aspecto de que cómo va desarrollándose todo este tipo de desarrollo informático en el mundo. Entonces, creo que eso es importante. Esa es mi opinión. Bien, esta pregunta en realidad me gustaría conocer el punto de vista de todos nuestros panelistas y tiene que ver con cómo fortalecer la docencia digital, obviamente cuidando todos los aspectos técnico-tecnológicos, pero sobre todo, cómo cuidando al docente y a la institución que arropa a los docentes. Si quiere comenzar, doctora. Sí, bueno, antes de contestarte, me gustaría como de manera muy rápida describir un poco todo el entorno donde se encuentran nuestros docentes en esta etapa. Creo que de manera muy importante es algo que está sucediendo, algo que era impensable en la función docente. El recurso TIC nos ha generado, como ya lo mencionó el doctor Celestino, la atención, pero aún así, más esa atención es que nos está llevando a asumir otra postura, una postura que no la habíamos tenido y que no estábamos preparados para ella. Decía, es que el docente va a ser un guía, pero analicemos qué es un guía. Es una persona que conoce el escenario, que conoce el entorno, que conoce las personas a la que llega y que conoce la meta a la que va a llevar. Nos está esto llevando a tener realmente un proyecto educativo de cada profesor por no nada más su disciplina, sino realmente el desarrollo. Por lo tanto, también el estatus de los docentes, que hasta ahorita había sido principalmente la formación, yo me dedico a eso, y algunos de nuestros compañeros tienen esa doble vialidad, tienen formación y hacen investigación, pero no aparece innovación educativa. Nadie nos dijo. Hay maestros que sí podemos decir que no, que son esos pequeños brotes de innovación, pero ha sido una innovación nacida de ellos, que les gusta, y no es una manera profesional que nos tiene que caracterizar a los docentes. Por lo tanto, nuestra identidad profesional como tal tiene que ver con aceptar la transformación que está en curso y también ese miedo que nos da a ser despojado de lo que era nuestra competencia, el contenido del curso,
porque ya no está. Esta se me ha desactualizado en las manos, ahora está en la red. Y entonces esa aprehensión me ha llevado a que ese conocimiento que estaba escrito está congelado y no me regresa ya con nuevas reformulaciones, si no me apoyo en las tecnologías. Otra preocupación importante que le da el maestro es que se preocupa por ser juzgado. Al aparecer en todo esto y no tener las herramientas, se va hacia atrás porque teme realmente. Por lo tanto, también hay una falta de entendimiento ecológico como un sistema global de las plataformas. Creemos que nada más nos ponemos y ya, y que nos vemos, pero hay toda una estructura, una ingeniería, una arquitectura, una ecología que no la conocemos y que no sabemos cómo se articula con otras plataformas y con otros servicios para poderle sacar el verdadero valor. También desconocemos derechos de autor, propiedad intelectual y temo a veces poner mis cosas como van. Y la misma remuneración no la sabemos cómo manejar y esto se vuelve mucho más complejo. Por lo tanto, realmente hay una percepción muy estrecha y todo eso se me dificulta como tal a mí como maestro. Del hecho de diseñar mis guiones que antes no los hacía, de guiones educativos precisos para cada clase y para el curso en general, me hace tener que una percepción, perderla como tal, de la percepción del enorme potencial que tienen las tecnologías y que es necesario desarrollar una reflexión profunda de la combinación entre la presencia y la distancia a la que nos va a llevar. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo un individuo presencial que diseño, que hago y que voy a trabajar. Y ese juego que tengo entre mi entorno físico, el entorno físico de los alumnos y el medio ambiente virtual. Todo este desafío nos va a retar aún más, porque debemos de trabajar de manera colaborativa, algo que normalmente no lo hacemos. Ya no somos el único responsable del aprendizaje de un grupo, ya no. Ya es un equipo donde está la interactividad, la autoevaluación de cada uno de nosotros y además también el alumno. Es un equipo de gestión de habilidades nuestras como equipo, pero también habilidades del estudiante, el diseño de sus eventos de aprendizaje, el desarrollo de un escenario que requiere del guión para cada evento, determinar los roles de los que participamos, las tareas de diseñadores, autores de los cursos, facilitadores, tutores, informáticos en las diferentes fases de antemano que han sido establecidas. Y cuando la vemos, decimos, Dios mío, esto es un mundo desconocido. Y es entonces donde la universidad, las políticas institucionales, las políticas nacionales nos deben de apoyar para que esta transición, yo no digo que sea transparente, que sea invisible, que nos debilicemos. Va a ser fuerte, pero la tenemos que afrontar. Sí, adelante. El micrófono. Muchísimas gracias, doctora. Doctor Covarrubias, estamos tratando de cerrar con este mensaje que pudiera ilustrar a nuestros participantes sobre cómo fortalecer la docencia digital desde todos los puntos de vista. Sí, pues yo también, aparte de verla como algo que nos va, porque obviamente algo que estamos diciendo, pues es la docencia se está transformando, pero también no verla solamente como el reto que vamos a tener por adquirir los conocimientos que esto implica, sino también verlo como una oportunidad que tenemos para mejorar nuestra cátedra en el sentido de cómo vamos a transferir los conocimientos. O sea, no es nada más sentir temor por lo que viene, sino que también abrirnos a la posibilidad inmensa que nos abre esta forma de trabajo, ¿no? Imagínate que tú estés dando, ahorita nosotros usamos un libro para transmitir el conocimiento. E imagínate que en lugar de usar el libro estés a lo mejor utilizando al autor del libro en el proceso al mismo tiempo. Entonces, eso te dará seguramente mayor posibilidad de realizar una transferencia de conocimientos más apropiada.
Yo creo que debemos de prepararnos en el entorno tecnológico. Obviamente hay que aprender a utilizar las herramientas tecnológicas, que es lo básico. Hay que prepararnos para entender todas las herramientas que van a estar disponibles, como comentábamos, en cuestión de los avances que se vienen. Y también pues entender y prepararnos de manera positiva, viendo que esto es algo que mejora al final de cuentas la educación que queremos dar a los alumnos. Entonces, no solamente tener el temor de lo que viene, sino más bien arroparnos de que todo esto que viene es positivo y que al final de cuentas nos sirve para mejorar la cátedra que se está dando, ¿no? Bien, Ese sería el enfoque que me gustaría cerrar. Doctor, doctor Celestino, ¿cómo fortalecemos esta docencia digital? Principalmente, en mi punto de vista, es buscarlo en el ser humano, la adaptación a las TICs. Eso es lo principal. O sea, dejar de tener miedo, dejar de ciertas ideas que hemos vivido todos los que hemos dedicado a la educación, de ciertas ideas y volver a aprender. Y debemos de volver a aprender a aprender. Eso para mí es lo importante. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos miedo a lo desconocido. Tenemos miedo cuando en realidad es una gama enorme de facilidades. Debemos de buscar la estadística. Dicen los japoneses también, y eso es un comentario aparte, dicen los japoneses que ingeniero sin estadística es medio ingeniero. Yo digo, profesor sin estadística es medio profesor. Ahorita debemos de buscar la adaptación de todo ese cúmulo de datos, aplicándolo a nuestros alumnos a través de las máquinas. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque debemos de enseñarles que tenemos a los autores a la mano, los autores de conocimiento. Tenemos 20 teorías a lo mejor contrarias, o tenemos un cúmulo de conocimiento. Ya no es nada más lo que dice el profesor o lo que dice el autor del libro. Ahora es qué es lo que dice la comunidad científica sobre tal tema, porque lo tenemos. Y eso es lo que hemos estado buscando. Ya lo tenemos. Nada más es ahora es hacer ese proceso de transformación. Entonces yo creo que lo principal es quitar miedo. Quitarnos el miedo al cambio y todo, y es nuestra resistencia la que debemos de vencer. Pero yo creo que tenemos un cúmulo, y esto, la verdad, es una transformación a nivel mundial, una cosa magnífica desde mi punto de vista, porque nos lo dieron, y no porque queramos, o sea, íbamos en el proceso, pero ahorita nos aventaron, como dije, a la alberca, y ahora tenemos que saber nadar, órale, a movernos. Y eso es lo importante en este proceso, enseñarnos a agarrar de todo. Tenemos toda la información a nuestra disposición, y el maestro, la persona tiene que volver a aprender a aprender. Bien. Ese sería mi punto de vista. Muchísimas gracias, doctor Celestino. Para los que recibieron nuestra invitación, los expertos panelistas que tenemos, formamos parte del Instituto para la Transformación Digital. Es decir, en medio de toda esta problemática, de las grandes oportunidades que tenemos, ¿quién conduce al docente? ¿Cómo se le conduce? ¿Cómo se le ayuda a la propia institución a transitar de manera exitosa, con una experiencia además que sea agradable para los participantes? Y eso nos ha llevado a definir algo que por el momento le estamos llamando un programa de formación docente, para justamente cubrir y afrontar exitosamente todos estos gaps. ¿Nos quisiera hablar un poco de él, doctora Lourdes? Sí. Bueno, creo que la profesionalización de saber enseñar, todo lo que implica enseñar, en el ámbito grande de la palabra, requiere profesionalización de todas estas funciones. Y no quiere decir que el profesor las vaya a desarrollar todas, sino que vemos un amplio panorama en nuestro país. Pero si lo analizamos perfectamente y lo vamos repartiendo en sus diversas dimensiones, nos damos cuenta que no existe la profesión de un ingeniero
que sea docente o que tenga atribuciones y que tenga el elemento propiamente docente. Ingeniero informático que comprenda esa dimensión para poder desarrollar tecnología que sea adecuada para la concepción humana. Por otro lado, también los arquitectos del aprendizaje, arquitectos instruccionales, tampoco existe. Los docentes, estamos certificados para educación a distancia, existe una asociación de docentes digitales que den el valor a todos aquellos que estamos realmente metidos en esto. Creo que es importante desarrollar a escala un proyecto nacional de certificación, de formación de todos estos nuevos entes, nuevos actores que están surgiendo y que van a apoyar el desarrollo con calidad de la educación digital. Hasta ahora, los docentes o los que estamos metidos en todo esto, hemos tenido una percepción de mala relación con los sistemas de formación mediatizados. O sea, no nos hemos adaptado bastante bien. Y las posturas tutoriales que dan los nuevos modelos educativos que garanticen realmente un funcionamiento de la educación digital. Por eso es que tratamos que a través del instituto, que tiene como un objetivo acompañar, guiar a las organizaciones educativas y los actores que lo engloban, para poder apoyarlos en ese desarrollo, en comprender las tecnologías, en aplicarlas desde un punto de vista del proceso de enseñanza, aprendizaje humano, y donde la tecnología digital y las nuevas prácticas en realidad se constituyen en una palanca que motive el valor de hacer esto. No valor de que yo sea valiente, valor de valores que nos enriquezcan para mejorar los modelos educativos y así promover el éxito de nuestros, yo no quiero decir clientes, nuestros educandos, pero dentro de eso está la sociedad, los ciudadanos. Recordemos que la universidad tiene que dar extensión, vinculación, y entonces somos garantes de que la sociedad realmente esté entrando con un paso firme a esta nueva sociedad del conocimiento. Y considero que el instituto viene a colocar su granito de arena, su esfuerzo, tratando de reunir a expertos que hemos visto de manera crítica cómo las tecnologías se nos han venido en avalancha y que esto ya tiene años. Lo que pasa es que no lo vimos de esta manera, no utilizamos la prevención y las perspectivas que se venían. Entonces el instituto trata de acompañarnos, va a hacer su mejor esfuerzo para que entonces esto se vaya haciendo un movimiento más profesional, porque un profesional detecta, diseña, interviene y va ayudando con los datos a que todo esto se vaya desarrollando de una manera adecuada, no como una máquina, sino interactuando en un momento. Doctora, nos está jugando una pequeña pasada la tecnología. Bien, si quieren, en lo que recuperamos a la doctora, empezamos a dar paso a las preguntas que nuestros asistentes nos están haciendo llegar por medio del chat. La primera pregunta es, ¿las ponencias se podrán consultar posteriormente? Sí, claro que sí, en el sitio de Anuy STIC, en la memoria. Por supuesto que ahí estará esta conversación grabada. La siguiente pregunta ¿es conveniente que las instituciones de educación superior deban crear un sistema de gestión de aprendizaje híbrido en los próximos 2 o 3 años para la continuidad pedagógica y deban ingresar a sus planes de estudio la inteligencia social y emocional? Quizá, doctor Celestino. Efectivamente, sí debemos de hacer un cambio. Debemos de manejar que estamos en ese proceso. Debemos de manejar que necesitamos ese cambio. No nos podemos, ya, discúlpenme, ya no vamos a llegar a nuestra normalidad pasada, sino vamos a tener una nueva normalidad. Esto fue un parteaguas y las personas, tal vez soy muy idealista, pero ya debemos de pensar de que esto fue un cambio, está haciendo una no revolución, sino una evolución positiva. Okay. Yo creo que eso es lo que debemos de pensar
más que ver si nos conviene una híbrido, no, ya no va a ser mitad, no, ya es, para mí, ya es, o sea, no nos vamos a poder quedar a medias, no, nos vamos a meter, ya estamos adentro de la alberca, ahora nadar, ya no es de que vamos a ver, no, ya está la situación. Yo creo, ese es un punto de vista muy personal, debemos de analizar nuestros cambios, y esto es en un análisis y prepararnos para hacer un cambio real. Eso es la... Muchas gracias, doctor Celestino. La siguiente pregunta para el doctor Jesús Covarrubias. Desde un punto de vista social, ¿qué características mínimas deberán poseer estos nuevos facilitadores tecnólogos? Mínimas. Sí. Pues yo creo que la principal característica que deberán de tener es pues estar dispuesto al cambio, porque el conocimiento va a estar evolucionando constantemente y pues ahora el modelo educativo también tendrá que estar evolucionando muy rápidamente. Como decía el doctor Miguel Celestino, ya la alberca nos llegó a nosotros, no nosotros fuimos a la alberca, entonces tenemos que entenderlo y el principal reto para las personas era ese. Adicionalmente, pues obviamente debemos de buscar los esquemas, desarrollar los mecanismos, porque obviamente no se tienen de cómo detectar los mejores programas de trabajo que nos permitan implementar y adaptarnos a esta nueva realidad. Lo que es importante que entender desde mi punto de vista es que al mismo tiempo de que una universidad va a estar compitiendo a nivel mundial, también va a estar colaborando a nivel mundial. Eso es lo hermoso también de esta situación. O sea, todos al mismo tiempo vamos a tener que desarrollar los mecanismos y seguramente compartirlos para estar buscando la manera en la que todos vayan buscando la mejor manera. Porque en realidad lo que existe hoy en día o es ahora sí que en persona o es a distancia totalmente. Y los mecanismos intermedios pues no existen todavía muy bien definidos y se van a tener que definir. Entonces tenemos que estar abiertos al cambio, tenemos que estar abiertos a buscar, a establecer colaboraciones con todas estas personas y pues obviamente reforzar nuestros conocimientos constantemente, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor Jesús. La siguiente dice, si bien el cambio de paradigma en la educación ha sido muy radical para todos y más en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La pregunta es, ¿qué proponen los panelistas para acercar las TIC a aquellos rincones del país que por sus condiciones geográficas no hay ciertos servicios, quizá por ejemplo Internet? El que quiera contestarme. Ese tema para mí, pues obviamente requiere forzosamente de una disponibilidad para que el gobierno trate de llegar a todos esos lugares. Creo que ese sería una exigencia de nosotros como sociedad hacia el gobierno. En lo particular, yo conozco ya varios proyectos que han tratado de distribuir las tecnologías de Internet, pero independientemente de que exista o no exista Internet, podemos llegar con diferentes formas o diferentes equipos a muchos de esos lugares y tendríamos que buscar la manera de llegarlos. Ahorita un dato para mí significativo es que pues ya casi en todas las familias existe un celular. Es impresionante a todos los lugares a los que ha llegado el celular. Entonces, si el celular llega, puede llegar la educación. Yo así lo veo. Entonces, pues seguramente hay lugares muy remotos, pero están cerca de algún lugar en donde la tecnología está y tendríamos que buscar la manera de que ellos lleguen. En lo que el gobierno o las empresas llegan a todos esos lugares, veo difícil que una empresa le interese llegar. Es responsabilidad más de un gobierno el hacer que todas estas tecnologías lleguen a donde deben de llegar, pero pues hacer los esfuerzos, así como hemos visto, bueno, a mí me ha tocado ver lugares en donde un niño tiene que desplazarse media hora para poder llegar a la escuela, pues ahora vamos a tener que crear lugares en donde ese niño se desplace tal vez en esa media hora para poder tener acceso a
a la tecnología de manera más rápida, ¿no? Bien, muchísimas gracias, doctor. Nos quedan aproximadamente 6 minutos de tiempo y tenemos todavía como 4 o 5 preguntas, entonces vamos a echárnoslas lo más rapidito que podamos. Por aquí nos dicen, ¿hay interés en pertenecer a este grupo de docentes digitales? ¿Cuál es el contacto? Yo les pediría que por favor quienes estén interesados en recibir esta información, los programas que hemos preparado para afrontar exitosamente este desafío, por favor me dejen aquí su correo para podernos poner en contacto personalmente con cada uno de ustedes y explicarles de qué va y por supuesto plantear posibilidades de colaboración. La siguiente pregunta: ¿qué modelo de diseño instruccional recomiendan emplear para mitigar los contenidos para migrar los contenidos de experiencias educativas presenciales a virtuales? Doctora, quizá usted. ¿Puedo contestar? ¿Sí? Bueno, para mí no hay un solo modelo, sino hay modelos y dependen de las disciplinas y también dentro de las disciplinas dependen del tipo de evento o de actividad de aprendizaje que se vaya a dar. Por lo tanto, hoy tenemos una gran cantidad de estrategias que conforman un modelo, pero de manera importante, todos los modelos de diseño instruccional que se van a implementar deben tener una característica importante, la modelación del aprendizaje, en el sentido que se vayan ajustando más a la personalización. Las tecnologías nos permiten ya conocer muy bien el entorno en donde se desempeña el estudiante, sus capacidades que él tenga a través de la Big Data y cómo vaya trabajando. Y de tal manera que con el término modelación vamos ajustando estrategias, contenidos, la forma como los acercamos y esto permite realmente ir logrando aprendizajes significativos. Por lo tanto, la gran variante de estrategias y de conceptos pedagógicos que se vienen van a ser un modelo único. Lo importante es qué tecnología, docentes capacitados en todas las dimensiones que hemos comentado, estudiantes preparados, no nada más habilidosos en tecnología, sino responsables propiamente de su formación. El entorno familiar, con la responsabilidad que tiene de dar un ambiente seguro y de bienestar al estudiante. Gobierno bien definido con sus políticas y con una meta a largo plazo de lo que quiere formar, constituyen un modelo nacional no apretado como una faja, sino que permita dar esa plasticidad y que sea adecuado a la gran diversidad que representa nuestro país y que permita ir principalmente abocándose a todos estos estudiantes y niños en sus diversas etapas, adultos, inmigrantes, aquellos que no tienen acceso, que permitan ser arropados con este tipo de modelos que se ajustan en hacerlos competentes para ser exitosos en esta sociedad. Muchas gracias, doctora. La siguiente pregunta, y es para quien la quiera contestar, ¿cuál es el compromiso de la sociedad y las universidades ante este cambio? Bueno, pues rápido lo doy. Primero es darnos cuenta y aceptar que esto ya no va a ser lo mismo. Es otra nueva normalidad y que entre todos necesitamos de todos. No es uno solo el que va a tener la solución. Ojalá que con varita mágica todo se pudiera solucionar. No, es un esfuerzo conjunto. Empresas que se unen y que colaboran para no nada más ver un bolsillo, sino ver el bolsillo de la sociedad. La sociedad, hacerlo con un uso inteligente y provechoso, donde estamos todos nosotros. Las instituciones educativas, caray, es ahorita cuando deben de asumir su misión que les toca, en favor siempre de ver la mejora y el futuro de la humanidad. Creo que es el momento cuando se debe de demostrar lo que es y lo que somos y lo que hemos hecho la especie humana. Muchísimas gracias, doctora. Por premura de tiempo, voy con la última pregunta. Ahorita vemos quién la puede contestar. Dice, ¿qué se puede hacer con aquellos estudiantes que no cuentan con la mínima tecnología para recibir sus clases? Caray, ese es el reto de estos tiempos, el hacer que todos sean incluidos en esta nueva normalidad. Veo que esa necesidad la está viviendo en este momento México en particular.
me he enterado de muchos casos en donde los mismos alumnos han tenido que ir a buscar un cibercafé porque en su casa no lo tienen disponible. Y seguramente ese es el modelo que vamos a tener que buscar. Las telesecundarias que funcionaron en su momento para trabajar a través de televisión, seguramente tendrán que llegar a un teleinternet, algo así en donde, pues respetando los mecanismos de sana distancia, pudieran también convivir en ese sentido. Yo fíjense que ayer vi, no voy a decir una marca comercial, pero hay una empresa, por ejemplo, que está ofreciendo ya, en lugar de comer, espacios para trabajar. Entonces, podrían ser empresas a lo mejor las que se pongan las pilas y digan, pues te ofrezco un lugar para educarte. Bien, pues estamos llegando justamente a la hora final programada para este panel. Quisiera agradecer, por supuesto, a nombre del Instituto para la Transformación Digital de las Instituciones Educativas, a su directora general, a la doctora Lourdes Galeana de la O, a nuestro especialista y director en temas de tecnologías emergentes, al doctor Jesús Covarrubias, y por supuesto al experto que se ocupa de la parte de las personas y su relación con los temas digitales, al doctor Miguel Celestino. Hemos estado compartiendo y disfrutando de sus conocimientos y de sus experiencias en un punto de la historia de la humanidad en la que todos necesitamos un norte, ¿no? Encontrar un referente, un hacia dónde ir, una luz al final del túnel. Y si esto ya no tiene para atrás, entonces, ¿cómo podemos ir para adelante generando valor para nuestras comunidades educativas y disfrutando nosotros? Que sea realmente una experiencia. A mí me ha dolido ver mucho, como seguramente a ustedes, esos videos donde los maestros están dando de golpes contra la tecnología porque no se enciende la cámara, porque no se escucha, porque no se puede subir el archivo, o porque si los chicos no contestan, ¿y ahora qué hago? No funcionan los mecanismos anteriores. Entonces, el entender que por supuesto hay solución y por supuesto tenemos acceso a ella y tenemos a los especialistas que ya han diseñado las soluciones para estas problemáticas, bueno, es muy alentador. Reitero mi invitación para que quienes quieran participar de estas iniciativas nos dejen sus datos de contacto para que los busquemos. Y bueno, yo soy Jorge Palacios y me ha tocado el placer y el honor de conducir este panel del día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros asistentes. Un panel muy interesante. Agradezco la colaboración de nuestros expositores para acompañarnos en este evento. En breve les haremos llegar las constancias de su participación de este encuentro a NUYSTIC 2020. Gracias. Gracias. Gracias a todos.